desprecio de la historia. Ay, Doc, esperaba que carraspearas para que fuera a ver, por favor, ¿se podrá? No. Ok. Bienvenidos, Ahí está. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia. Normalmente lo hacemos presencial, ahorita tuvimos ahí temas de salud, el Doc ya se está recuperando, ya salió del COVID, pero todavía por seguridad estamos jugando así, por Zoom. Así que, bueno, esperemos que de todas maneras estén con nosotros, sintonizándonos. Esto es un queridísimo programa, podcast, blog de historia universal con comedia. Tengo el gusto de conducirlo, yo soy comediante de stand-up, soy Gon Curiel, y tengo el gusto siempre de recibir la información de primera mano de nuestro erudito, ¿qué digo erudito? Erudote de cabecera, el doctor. Yo siempre he dicho eso, ¿por qué decimos así, no? Mi helado favorito, no, dilo bien, mi helado favoro. Favorito y favorote. El doctor Stern, que qué gusto. Entonces ya te sientes bien, Doc, ¿ya? Sí, dolor de espalda, un poco de tos, como notarán a lo largo del episodio, pero sí, ya mucho mejor. Qué bueno, Doc. Muchas gracias a la banda que nos ha estado sintonizando a pesar de la dificultad técnica y todo. Y bueno, gracias, Doc, porque te has rifado los últimos episodios. Ya al final llegas casi sin aliento. Pero estoy seguro que estás ejercitando los pulmones al hablar tanto, porque lo que normalmente haces es todo eso que hablas aquí, en realidad lo escribes en tu Facebook, peleándote con propios y extraños. Ricardo Stern en Facebook, búsquenlo. No, unas pinches peleas. Le pone calladones a los, ¿cómo le llaman? A los chairos les llamas, a los extremos, ¿no? A los de izquierda, a las feministas radicales. No he visto que alguien le gane un argumento a este señor, porque tiene paz y calma. Y bueno, pues te felicito, Doc. Muchas gracias. Y también a ti por este gran proyecto. Ay, sí. Y a ti por existir, ¿no? Oye. A ti por... No, pues de nada. De nada, Doc, eres mi favor. Oye, a ver, ¿hoy de qué nos vas a hablar? El Santo Grial. Ok, el Santo Grial es esta copa que encontraron en la película de Indiana Jones, ¿no? ¿O no? Pues el Santo Cáliz. Sí, se hizo como muy popular el tema a partir justamente de Indiana Jones. Vamos a ver también que más adelante que hubo algunos errores en la película. Vamos a ver. ¿Cómo? Siempre, ¿no? ¿Cómo? ¿Indiana Jones no es 100% realista? ¿Cómo puede ser? Como puede ser, ¿no? Es que en excepción yo sí pensaba. Güey, desde el momento que un güey se llama Indiana, dices, no, ya, o sea... Indiana. Está bueno ese nombre, Indiana Jones. Te creo, Brian Ezequiel, ¿no? Kentucky Martínez, ¿no? Debe haber alguno. Sí, es como si a tu hija le pones Chihuahua, ¿a poco no? Ajá, sí, exacto. Sí, a Phil Barrera. Ah, no, ¿verdad? Eso nada que ver. Philadelphia. Bueno. Filadelfia, porque así es, claro que sí tiene que ver porque ese es su verdadero nombre, Filadelfia Barrera. Bien bajado ese balón, mi querido Morelos. Ahí sí. Bueno. Sí. Y entonces, ¿qué onda con él? O sea, ¿cómo es la cosa? Ok, sí, se supone que es la copa donde Jesucristo consagró el vino, digamos, en la última cena, pero se convirtió en un objeto de múltiples leyendas esta copa. Hay algunas muy jaladas de los pelos, unas interesantes, hay de todo. Y entonces vamos a ver que hay, o sea, hoy vamos a hablar como de dos líneas, ¿no? Una, ¿por qué te ríes? Nada, me estaba acordando del chiste de Filadelfia. Tú sigue, Doc. Vamos a hablar por un lado, tratar de encontrar si existió esa copa. Bueno, de hecho existió, eso es un hecho. Pues, se menciona en 3 de los 4 evangelios. Y habiendo tomado la copa, dijo, bueno, ahí se menciona esa copa. Pero nada más es una mención a una copa, no dicen así de que... Una mención a una copa y nunca más se vuelve a ver. No es de que la supercopa. No.
Esto surge mucho después. Entonces vamos a hablar por un lado de las leyendas y por otro lado de tratar de encontrar si existió esa copa de verdad y si todavía existe hoy y si podemos saberlo. Desde ahorita les adelanto que yo creo que sí podemos saberlo, que sí sigue existiendo esa copa y podemos saber con bastante certeza dónde está. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a hablar primero de las leyendas. Lo primero es que hay que tener, siempre lo mencionamos, ¿no? La tradición gnóstica. Es algo que está presente todo el tiempo. Esta tradición gnóstica hay que entender que es como paralela al cristianismo, surge poco después del cristianismo. Los propios apóstoles advierten a los discípulos fieles que tengan mucho cuidado, que van a venir unos ahí raros inventando mitos, inventando leyendas, inventando mentiritas, ¿no? ¿Cómo es? Falsedades. Falsedades y mentiras, calumnias. Y entonces, pero no decía así, mentiritas. Eso son mentiritas. Mentiritas, exacto. Entonces, les advierte y esos son los gnósticos que empiezan a salir hacia finales del siglo I y que durante el siglo II y III empiezan a escribir sus propios textos, sus propios evangelios, son los llamados evangelios apócrifos o evangelios gnósticos, donde pues es pura fantasía, o sea, empiezan a imaginarse qué pasó en la infancia de Jesús, que no lo dicen los evangelios, empiezan a imaginar fantasías sobre María, sobre la muerte de María, que no se murió, sino que se quedó Pero dormida, cuando dices... cielo. Cuando dices que empiezan a imaginarse fantasías, ¿te refieres a que lo escriben así, como si fuera fanfic? ¿O lo dicen como si sí pasó? Pues, bueno, un poco, o sea, incluso falsifican los nombres de los apóstoles, o sea, el Evangelio según San Pedro, el Evangelio de Santiago, no sé, o sea, ponen nombres de apóstoles reales, fingiendo que ellos los escribieron, cuando no es cierto, entonces por ejemplo, son falsos. O sea que sí es como, lo quieren hacer pasar por cierto, esa es mi duda. Exactamente, y quieren hacer pasar, tergiversan toda la Biblia, quieren hacer pasar a Jesús no como el Hijo de Dios, no como el Mesías, sino como un gurú, un mago, un iluminado, una especie de Buda o algo así. O sea, el budismo también es parte de la tradición gnóstica, por cierto. Entonces, esta figura de un iluminado, una especie de mago, y tergiversan todo. O sea, Judas es bueno, existe también un evangelio según Judas, en donde él aparece como bueno. Caín es bueno porque Caín es el fundador de la civilización, o sea, mata a su hermano Abel y huye, y él funda las civilizaciones, él funda las ciudades, él funda el arte, la música, todo. Entonces, Caín es en realidad bueno, es el que crea todo lo bueno que tiene la humanidad, la ciencia, etc. O sea, recordemos que había dos árboles, el árbol de la ciencia, de la gnosis, y el árbol de la vida en el paraíso. Entonces el ser humano escoge el árbol de la ciencia, ese es el camino gnóstico. Y desde entonces, pues quedó dividida la humanidad entre los que siguen el camino gnóstico y los que siguen el camino de la fe. Ok. Podríamos llamarle así. O el camino de la ley divina, o sea, de la sujeción a Dios, y el camino de la rebeldía, o de yo quiero ser mi propio Dios, ¿no? Ajá. Entonces, los gnósticos siempre han estado siguiendo al pueblo de Dios, o sea, al pueblo de la Biblia. Van siguiéndolo, por decirlo así, como que sale una nueva revelación, la ley de Moisés, por ejemplo, y bueno, los gnósticos llegan detrás y sacan su versión, ¿no?, mitológica, que sería, por ejemplo, en el caso del gnosticismo judío, sería la Kabbalah, que algún día también deberíamos hacer un episodio de la Kabbalah. Y entonces por eso es que tampoco es sorpresa que después del Nuevo Testamento aparecen los gnósticos con sus leyendas. Y entre esas leyendas están todo lo relativo al Grial, que era
que era visto como una copa mágica con poderes, o sea, como que quien tuviera el grial, y también la lanza, le llaman la lanza de Longino, que es un poco un pleonasmo porque Longinos es lanza en latín, entonces la lanza de la lanza. Pero bueno, a lo mejor puede ser el lancero, Longinos es el lancero, ¿no? Pasado de lanza. Pasado de lanza que le perforó el costado a Jesucristo y de donde salió sangre. Entonces la tradición gnóstica, no la bíblica, dice que, y obviamente a través de estos mitos gnósticos, pues transmiten su mensaje gnóstico, que es como que tú puedes llegar a la iluminación, tú sálvate por tus propias obras, tú empieza el camino de la gnosis, el camino de la iluminación, y vas a llegar a la salvación de eso. Entonces, en esta tradición gnóstica hay un personaje que sí es bíblico, que es José de Arimatea. O sea, ellos tergiversan lo que representa cada personaje. O sea, como María Magdalena, pues en vez de ser pues una prostituta arrepentida que se hizo cristiana, pues es la esposa de Cristo que lleva en sus entrañas al Hijo de Jesús, y la sangreal, que de ahí viene el Santo Grial también. Un linaje, o sea, todo tergiversa. Y José de Arimatea, que era un judío rico, prominente en la comunidad de la época, que en secreto se hace cristiano, o sea, él era del Sanedrín y era como un senador, digamos, ahí judío, muy importante, pero en secreto él sí cree en Jesús, nada más que le da miedo decirlo, hasta que ya después de la muerte de Jesús ya sale del closet. Y entonces él reclama su cadáver para llevarlo a enterrar en una tumba suya, su cripta. Entonces él se lo lleva, y la tradición gnóstica dice que este tal José de Arimatea era como un mago que parte de esta secta o de esta logia, como quieras llamar así, iniciática, de la cual Jesús era el jefe, y entonces que él queda a cargo de la copa, que incluso dice la tradición que en su casa es donde fue la última cena, que era su copa. Entonces él queda a cargo de la copa y de la lanza, y que él se va de ahí, de la tierra de Israel, para preservarlas. Se las lleva a guardar a un lugar muy secreto, porque estos eran objetos con grandes poderes mágicos, que era muy peligroso que cayeran en manos de quien fuera, y que entonces él los tenía que resguardar. Incluso la tradición gnóstica va más atrás. Dicen que la primera vez que apareció esta copa en el mundo fue mucho antes de Jesucristo. Era una copa que ya se había pasado de generación en generación, y desde Abraham. Hay un pasaje de la Biblia donde Abraham va solo, digamos, ahí por la montaña o donde sea, y se encuentra con un personaje, el que la Biblia llama Melquisedec, que Melqui es como de rey, Melech es rey, Sedec es de justicia, rey de justicia. Okay. Y dice la Biblia que este personaje Melquisedec era el rey de Salem. O sea, Salem es Jerusalén. Pero el detalle es que Jerusalén no existía en tiempos de Abraham, se funda mucho después, 1000 años después. Entonces es un personaje muy misterioso que dice que era el rey de una ciudad que todavía no existía, y donde después iba a ser el templo de Dios. Después el Nuevo Testamento nos aclara más sobre este personaje, que además cuando lo vio Abraham se arrodilló ante él, así como si fuera una divinidad, y dice que Abraham le dio todos sus diezmos, o sea, su botín de la guerra de la que venía, se la dio a Melquisedec como una ofrenda, como una adoración, y que Melquisedec sacó pan y vino y se los dio a Abraham, y que lo bendijo. Resulta que cuando interpretas bien, con cuidado, más información que se nos da en el Nuevo Testamento y tal,
este tal Melquisedec no es más que el propio Jesucristo, que se le apareció a Abraham mucho antes de la encarnación. O sea, es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, que se le aparece a Abraham. Abraham de alguna manera lo reconoce, lo adora y le da sus diezmos y recibe de él pan y vino. Pero lo adora de adoración, o sea, porque es Dios. Claro. O de, ay, te adoro, güey. O sea, me diste pan y vino. Venía cansado y con sed y te adoro. Te adoro. O sea, ¡Chale! justo lo que necesitaba ahorita era pan y vino. Te adoro, mil. Te adoro. No, lo adoró de adoración. Okay. Y entonces dicen los gnósticos que este personaje, Melquisedec, es el que le dio en esta copa el vino a Abraham y que Abraham se quedó con la copa y así fue como llegó esta copa al mundo desde el cielo. Uh-huh. Luego, pues pasaron 1000 años aproximadamente, esa copa se llegó a perder y hay un pasaje también de la Biblia donde dice que una reina de Saba, que es Etiopía, uh-huh. Está bueno el mensaje, sí. Salúdame. Están diciéndome que se va a cortar el internet. Chale. Los que me acaban de hacer la instalación. ¿Ves cómo se importa, güey? Espérame tantito, ¿por qué va a pasar eso? Ya, espérame. Sí, porque no quiero que se me vaya a cortar a la mitad. Bueno, mientras te siga escuchando es que estamos bien. A lo mejor esto que estoy diciendo ya lo dije hace 10 minutos y nunca lo sabrás. Nunca, jamás. Y entonces, así como nunca sabremos qué le dio Melquisedec a Abraham. Ok, hay una reina de Saba, que es en Etiopía, que va a visitar a Salomón y pues incluso se hacen ahí amiguis. Ajá. ¿No? ¿Quién sabe de qué tipo de amiguis? Pero se hacen amiguis. Le dijo, y le fue a llevar muchos regalos, dice la reina de Saba, tesoros y no sé qué. Y Salomón hacía, ay, qué padres regalos, pero pues te invito a un café, ¿no? O sea, vamos a... Porque era whitezican, Salomón, ¿verdad? Sí. Te adoro, o sea, vente. Ay, no. De veras contigo, no se puede, man. Ahí como si fuera la gran blasfemia, no manches. Entonces le lleva se supone, según estas leyendas gnósticas, que le lleva la copa a Salomón. Entonces, Salomón es un personaje muy importante dentro del gnosticismo, incluso la masonería y todo está todo inspirado en el templo de Salomón, por eso son masones, que significa albañil en francés, masón, o mason en inglés, y porque son los constructores de este templo, que es como un conocimiento místico, esotérico, que viene desde Salomón, un tal Hiram de Tiro, que es el que ayudó a Salomón a construir el templo, y etcétera, ¿no? Entonces, que toda esta como fraternidad esotérica, secreta, iniciática, es la que ha conservado el Grial todo el tiempo, ¿no? Y que Jesús fue parte de esa secta, y entonces y José de Arimatea también, entonces que José de Arimatea era el que tenía la copa en ese momento y por eso se la dio para que ahí hiciera la consagración de la última cena, pero luego José de Arimatea se la volvió a quedar. ¡Wow! Sí. Oye, cuando dices, es que ya casi nos tenemos que ir a corte, entonces déjame más preguntarte algo para que no te tenga que interrumpir a la mitad de otro concepto. Cuando dices que Jesús pertenecía a una secta y viendo el rollo del episodio de los Manson, de cómo las sectas en general, que por cierto, si no los vieron, guau, primero el rollo de los crímenes de Charles Manson, que por cierto no mató a nadie, eso, vayan a ver qué pasó ahí, y luego los juicios de Manson, hicimos otro episodio que era nada más así como una cosita que no dio tiempo y no manches, se convirtió en otra hora apasionante, de hecho me gustó más que el primero, entonces no se los pierdan, son los dos anteriores, pero secta en general decías tú que es una cosa peligrosa, mala, ¿no? Bueno, puede haber muchas definiciones, o sea, secta incluso puede ser solamente un partido, una facción, ¿sí? Hasta ese concepto como de culto, de cult.
que ya es mucho más maligna. Ahora, yo no dije que Jesús pertenecía a una secta, dije que eso dicen los gnósticos, esa es la tradición gnóstica, estoy contando la tradición gnóstica. O sea, ¿no? Para mí Jesús pues, es un profeta, bueno, es el Mesías, de hecho, no solo un profeta, prometido para salvar al mundo, no es un mago de una secta gnóstica, pero estoy contando todo desde el punto de vista gnóstico. Ok. Entonces, ¿quieres seguir o hacemos la pausa? Quiero hacer una pausa, pero antes otra vez les presumo mi taza que tiene mi dibujito, que me lo mandó a hacer mi querida Karen Grayer. Qué padre, la verdad. Bueno, Doc, qué apasionante. Regresamos en un instante y pauso tantito para ver qué pasa con nuestro internet, Doc, pero ustedes ni cuenta se van a dar. ¡Vámonos! Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Ahí con esa rascada de ojo del Doc Stern y ya con mejor resolución, véanlo nada más. No, doctor, ahora te ves, pero en HD. Es más, en Super HD. Muy bien. Ok, ya que estamos de vuelta, quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Eso es algo que siempre valoramos muchísimo. Suscríbanse, es el canal que tiene mi nombre, que es Gon Curiel, pero pues realmente el único contenido que subimos ahí es el desprecio de la historia, así que suscríbanse para que les llegue campanita de notificación, por favor, y recomiéndenlo, porque la verdad es que sin eso no vivimos, y de hecho estamos un poco ya como aprensivos de, hey, la verdad es que quisiéramos llegarle a más gente. ¿Cómo le hacemos? Pues la mejor manera es que ustedes nos recomienden. Si les gusta esta impresionante ventana al cerebro más brillante de la comunidad whitexican, entonces suscríbanse. Ahora, ahorita vamos a decir cómo pueden tener más acceso a él, pero para no seguir interrumpiendo y agradeciéndoles de antemano que nos recomienden, pero en serio, o sea, ahorita pausa y, güey, chécate este video a algún amigo, amiga, amigue. Ahora sí, doctor, gracias y sigamos con la información. Ok. Sigo hablando desde el punto de vista gnóstico. Siguen estas tradiciones que dicen que a partir de ese momento desaparece, o sea, José Arimatea esconde la lanza y el grial. Y pues por mucho tiempo no se sabe nada de esto, hasta que por ahí del siglo XII aparecen en Francia y en Alemania leyendas, o sea, por primera vez escritos, la primera vez que vemos por escrito el tema del grial. Ajá. Un tal Chrétien de Troyes, un francés, y un tal Wolfram von Eschenbach, Ajá. que son más o menos de la misma época, empiezan a escribir sobre el grial. Güey, cuando los presentaron, toda la reunión se fue en presentarlos. O sea, la primera vez que él es Christian. Y él es Wolfram von Eschenbach. ¿Y cómo? ¿Cómo? Y repitiendo los nombres. Y luego. Sí. Pues aquí aparece un personaje, o sea, vemos, son leyendas, es mitología, en donde, que, bueno, según estos dos autores, recopilan desde la antigüedad, de los celtas y de no sé qué tantos, recopilan diferentes mitos sobre el grial y los juntan, y aparece como una sociedad secreta del grial. Recordemos que para los gnósticos pues, todos son sociedades secretas, en donde para entrar tienes que hacer un rito de iniciación y por grados te van soltando el conocimiento. Y además ese mito como de un objeto místico perdido que algún héroe encuentra es un mito común, ¿no? Incluso antes de Cristo, o sea, la mitología griega, por ejemplo, sería el vellocino de oro. Ajá. Jasón, ¿no? En su barco.
y que es un héroe porque él es el que lo encuentra y tal. Entonces el Grial sería la continuación más o menos de esa tradición mitológica del objeto milagroso, perdido que se encuentra, ¿no? Entonces acá lo tienen en estos mitos medievales, los tienen custodiado en España, en los Pirineos. Hay una sociedad, en algún tipo como de cueva o monasterio o algo así. Hay una sociedad de caballeros del Grial que tienen a su rey, Titurel, es en este caso, sobre todo en el Deschenbach, que en el Deschenbach es de donde se basó Wagner para hacer una ópera que se llama Parsifal, muy buena, por cierto, creo que incluso podría ser la que más me gusta de Wagner. ¿Tú tienes tu ranking de óperas de Wagner? Pues sí, ¿no? Más o menos, es que... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hay unas que son demasiado largas, no ni siquiera recuerdo si las he visto completas. O sea, yo creo que yo no he visto 3 óperas. No puedo hacer un ranking. He visto 2 y es un chingo, güey. Ahora tú tienes tu ranking de óperas de Wagner. De Wagner. Ok. Pues vale la pena, un día vemos ahí en tu proyector una ópera de Wagner. Esta podríamos ver, Parsifal, está muy buena, se la recomiendo a todos. Y esa no es tan larga, es como de 3 horas. Bueno. Para Wagner es leve porque tiene otras de 7 y así. Bueno. Entonces, en la historia de este tal Eschenbach, bueno, la historia de Chrétien de Troyes queda inconclusa porque el cuate se muere mientras la está escribiendo, entonces no la termina. Entonces diversos autores se proponen terminarla, cada uno a su modo, entonces ya es una locura, ¿no? Pero la historia de Eschenbach es esta sociedad de caballeros del Grial en los Pirineos, en un lugar que se llama Montsalvat, que no existe en la realidad, pero es un monte como sagrado o algo así, y suena como catalán, ¿no? Montsalvat. Entonces era por ahí en la zona catalana. Y este rey Titurel tiene un hijo que se llama Amfortas, el príncipe Amfortas, y que él fue herido, él era el que custodiaba el Grial y la lanza de Longinos, y había un tipo que quería entrar, un tal Klingsor, quería entrar a esta sociedad secreta del Grial, pero tenía puros pensamientos impuros. Ajá. Al grado de que para que se le quitaran se autocastró, dice la leyenda, cosa que se supone que sí hizo alguien. Hay un escritor cristiano del siglo II que se supone que hizo eso, un tal Orígenes, pero nadie sabe los orígenes de ese mito. Estoy así aterrorizado. No se ve en la cámara, pero estoy cubriéndome la zona en discusión. Sí, así, sí, imagina. Hay dibujos de Orígenes cortándose con un cuchillo y así. Por cierto, si ustedes me quieren ver descubriéndome la zona en discusión, métanse al OnlyFans, no es broma, 100% real, no fake. onlyfans.com/GonCuriel. Muy contentos mis gonlis y más yo de tenerles ahí. Gracias, perdón, Doc, era mención pagada. Mira, ya me está aumentando la tos. Entonces, ok. Rechazan al tal, cuando hace ese acto, pues dicen, no, este cuate Klingsor está loco, y lo rechazan de la sociedad, y entonces se va al lado oscuro, es como una especie de Judas, se va al lado oscuro y se dedica a aprender magia. Pues ahora sí que ya no puede entretenerse en otras cosas, pues ya dice, vamos a magia. A falta ver, hay unos tutoriales en YouTube de magia y de no sé qué. Dice, a falta de esta varita, pues esta varita. ¡Tin! Varita mágica. Chale. Y entonces pues se vuelve un gran mago y muy malo, y un día se hace enemigo de la sociedad del Grial y se propone robar la lanza y el Grial. Entonces
En algún momento mandan a Amfortas a enfrentarlo, pero él se le ocurre, tenía ahí una chica, una ayudante, una tal Kundry, y varias chicas, que además tenía un jardín muy hermoso y no sé qué, entonces se le ocurre tratar de seducir a Amfortas, porque sabe que si lo logra hacer caer en pecado, pues él va a perder su fuerza. Uh-huh. Y a Kundry, y Kundry muy bella, lo seduce y se acaban teniendo sexo y entonces pierde su fuerza Amfortas. Uh-huh. Y cuando se presenta entre Klingsor ya no puede usar bien la lanza, digo, la de... Ah, sí, ¿no? Y el otro menos, Klingsor menos. El Klingsor menos. Entonces Amfortas se convirtió en Andévilas porque ya no tenía fuerza. Así es. Ajá. Y entonces Klingsor le quita la lanza y con ella misma lo hiere. Así como en la pierna, en el muslo o algo así. Pero pues es como muy... Y... Perdóname, no es un arma muy dura si le quitó la lanza literalmente, la lanza que tenía en los brazos. Sí, claro, la lanza que custodiaba. Sí, porque si le quitó la otra lanza, lo más que puedes hacer es darle unas buenas... Ahí vas, luego. Ok, perdón, ya. Ahora sí ya, para que me regañes. Ya. Entonces se va ya a su castillo herido y desde el momento pues no sé, alguien le anuncia, o nunca falta en estas historias el profeta, ¿no? Que sale ahí de quién sabe dónde y le anuncia que lo único que le puede curar es la misma lanza tocando esa herida otra vez, ¿no? Y así se inventó la homeopatía, ¿no? Lo mismo que te va a curar es la lanza que te causó la herida. Bueno, así piensan los homeópatas. Llegas al hospital de homeopatía así, ¡ay, me clavaron un cuchillo! Permítame, a ver, tráigame un cuchillo. Y entonces te clavan un cuchillo ahí mismo y ya, se curó, ¿no? Entonces, ese sí fue buen chiste y no te ríes. Sí, fue muy bueno. Es que no quiero reír muy en fuerte porque te interrumpo el audio. Claro. Entonces, pero le profetizan que algún día vendrá un joven casto, inocente, que será tomado por loco y que él es el que va a recuperar la lanza para poder curarlo. Okay. Porque además esta herida era horrible, era dolorosísima, nunca paraba de sangrar, ningún bálsamo le servía, tenían que estarlo bañando ahí en un río todos los días. O sea, una herida muy fea, ¿no? De Amfortas, que representa la herida en el alma por haber pecado. Okay. Y entonces, pues un día ven un cisne volando y auguran, esto es buena señal, quiere decir que está próxima a la redención. Y en eso ¡pum!, una flecha al cisne y cae, muerto. Entonces así como, ups, no, pues creo que ya, así el profeta, que esto simboliza el momento. Y en la jeta. Y él le dice, no, pues creo que vas a seguir así un rato. Así, ups, ¿no? Bueno. Y el caso es que traen de repente agarrado a un joven, así con un arco, miren, él fue, y lo regañan, ¿y por qué estás matando a los cisnes? Hay que matar a los gansos, pero no a los cisnes. Y y él así, pues no sé, ¿quién eres? No sé, llevo muchos años vagando por estos bosques, no me acuerdo quién soy. Y entonces Kundry se acerca y le dice, yo sí sé quién eres, te llamas Parsifal, y tu mamá era no sé quién, que se murió, y que casi se desmaya cuando oye que su mamá se murió, y, en fin. Y entonces, pues lo invitan, ya te vamos a perdonar lo del cisne, y vente, y lo invitan al castillo del Grial, y le toca ver ahí una ceremonia con el Grial, con una especie de Eucaristía. Oye, pero ¿por qué mató al cisne? ¿Para comérselo o del coraje así de, no sé quién soy? Bueno, más era un cazador, y nunca explica eso Eschenbach, hay que reclamarle. Y entonces, a lo mejor se lo quería comer, a lo mejor lo confundió con un ganso. Bueno.
Ujú. Y entonces le preguntan, o sea, estaban dudosos, ¿no será este el joven que va a venir a redimirnos, ¿no? Que también tiene ahí un paralelismo así como mesiánico, con, ¿no? Un Mesías puro, sin pecado. Ujú. Y Amfortas no participaba en el rito porque más cuando había participado le dolía más la herida, entonces ya le acercaban la copa y no, está bien. Pero en serio, mira, no, de veras, ahorita soy abstemio. Así es. Y entonces, soy abstemio. Bueno, entonces ya como que le preguntan, bueno, ¿entendiste esta ceremonia? ¿No es que a Parsifal? Y dice, no, pues no entendí nada. Bueno, entonces ya dice, no, este es un tonto, este no es, ¿no? Y bueno, hasta luego, que te vaya bien, no andes cazando cisnes. Ajá. Ya, se va por el bosque y está vagando por el bosque y llega al castillo de Klingsor, ¿no? Y entonces... Desde que ha de haber sido así de... con así rayos, truenos alrededor del castillo de Klingsor. Así, como Gargamel, así es. Como el castillo de Grayskull. Ese santo grial, aunque sea lo último que haga. Lo último que haga. Bueno, y llega Parsifal, la. Balazos de humor con el doctor Pitufo. ¿Qué diga con el doctor? Tal que Klingsor lo ve y teme, ¿no? A ver quién es ese caballero, que no sé qué. Y entonces le empieza a enviar a la artillería, ¿no? Las muchachas así, bonitas, que eran, pues eran las desprecios, ¿no? Claro, más bonitas, eran las mismas que nos están viendo ahorita, que les mandamos un beso. Y pues empiezan a tratar de seducir a Parsifal, pero él no cae. Total, que llega ya al mero castillo, sale Klingsor, así, pues tú qué, así como tú que andas de bravucón, ¿eh? Pues tú qué, pues yo, pues tú qué traes. Y entonces agarra Klingsor y le lanza la espada, la lanza, perdón. Le lanza la lanza. Pero la agarra Parsifal, en vez de que lo hiera. Y le hace así y atraviesa un cisne. No más la agarra. Ok. Y entonces, pues gracias, y se la lleva, ¿no? Una nueva lanza. La lanza, pues, oye, está bonita, mira, se ve así, romana. Y Klingsor así de, oye, trae acá esa lanza. Y entonces ya se va, llega y regresa ahí con los del Grial, ya con la lanza, y total que ya ahora sí lo reconocen, que era él el bueno, Titurel ya se acababa de morir, el rey, entonces lo declaran rey, y ya cura con la lanza Amfortas, y ya se abrazan, y ya son amigos, y todo, fin de la historia, todo bien. Kundry se redime. Kundry era como mitad buena, mitad mala, al final se redime, pero se muere en la misma redención, ya se salva su alma, pero ella se muere. Ajá. Y de Klingsor, pues no me acuerdo qué pasa, pero pues supongo que así. ¡No! ¿No? Siempre acaba así, la tierra se traga en todo el castillo. Sí, y lo ves así, viéndose arriba, cayendo al infierno, ¿no? O se lo comen sus propias bestias, así de, ¡no! Exacto. ¡No, ataquen a ellos! ¡Atáquenlos a ellos! O sus propios guardias. Así de, nada más ya vieron que el poder cambió de manos y es de... Y él así, oye, muchachos, ¿qué onda? Sí. No, espérense. También la clásica de cuando les dicen que los ha estado engañando, así que se le voltean al malo. Entonces, no, esperen, voy a repartir todo entre ustedes. Yo no me voy a repartir nada con nada. No. Y se le van acercando. Muy Hollywood. Ya nada más ves de lejos así, ¡no! A ver,
Vamos a un pequeño corte y regresamos con el último bloque de esta apasionante historia que el Doc sí cree que todo esto actualmente tiene todavía una huella en el mundo físicamente, ¿no? Así que vamos a ver de qué se trata al regresar. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y le propuse ahorita al Doc que en cuanto terminemos esta grabación hablemos, porque como sacamos el tema de los pitufos, lo cual demuestra mucho nuestra edad, se me ocurrió que podemos hacer un episodio para el exclusivo, hablando de qué caricaturas veíamos. Y bueno, también hemos visto caricaturas modernas, o sea, también los memes nos obligan de repente a estar al tanto de qué son esas modernidades como las chicas superpoderosas. Ahí sí, ¿no? Algo que también ya es de hace... pero eso no, más Sí, yo así es. Pero bueno, vamos a hablar de eso y en el exclusivo, entonces les recuerdo, gracias a la gente que está ahí, son los Despreciers VIP, para poder ver ese contenido exclusivo donde el Doc y yo cotorreamos de más cosas, y también hay algo de cultura, pero sobre todo mucho punch. Ya están ahí nuestros videos de cuando fuimos al centro histórico, que estuvo histórico ese viaje, ese trip. Vamos a hacer más de esos, pero necesitamos su suscripción. Entonces, ahí en la página de YouTube, donde dice suscribirse. Oye, perdón. Nada más déjame decir esto. Junto a suscribirse, dice unirse. Y por 29 pesos al mes, la Deli. Dime, Doc. Dime, Doc. Está fallando mucho el internet. ¿Por qué no sigues anunciando? Voy a cambiar rápido de red. Ok, claro. Sí, yo hago lo que tú digas, Doc. ¿Quién se Pues cree? es que ya no te estoy perdiendo, entonces. Órale, dale. Regresa. ¿Quién se cree para darme órdenes? ¿Don Eric o algo así? Y bueno, eso es el exclusivo, y entonces, pues métanse, por favor. Y bueno, mientras el Dr. Stern regresa, les voy a decir que el Dr. Stern tiene su Patreon, donde pueden tener acceso directo a esta genialidad de ser humano, que no sé dónde vas a quedar en postproducción, creo que acá. Y entonces, o acá, no importa. Y entonces el caso es que patreon.com/Ricardo Stern está increíble, sube cosas más profundamente analizadas, más cultas, no que aquí no lo sean, pero pues aquí como que tenemos una hora para cotorrear y tal. No, ahí como que se enfoca mucho en cosas más específicas, y además da sus conferencias donde pueden estar ustedes conectados, preguntándole cosas, y obviamente de esa convivencia donde están preguntándole cosas y él las contesta directamente, surge mucho el ligue también. O sea, pueden ustedes tratarse de ligar al Doc, el Doc se hará el que no le interesa, pero pues es de esos señores intelectuales que muy en el fondo dicen, sí me interesa, pero sucede así. Entonces, bueno, pues ahí pueden hacer todo eso, es patreon.com/Ricardo Stern. Y sin más, Doc, vamos a concluir con esta apasionante narrativa de algo que mucha gente dice, no existe, eso no existe, obviamente, mentira todo. Así es. Bueno, todo esto que dije, pues sí es mitología, eso obviamente nadie pretende que sea real. Y repito, mitología gnóstica. Uh-huh. Ahora, dentro de esta mitología gnóstica hay dos corrientes. Una es la que acabo de decir, que es la franco-alemana, uh-huh, que empieza con Christian de Troyes y Eschenbach, uh-huh, pero está también la británica, la otra corriente que es totalmente diferente, y esa son leyendas célticas que dicen, o sea, digamos de principios de la Edad Media, que dicen que José de Arimatea en realidad se fue a Britania, a la provincia romana de Britania, que ahí llevó el Grial, y básicamente es la misma historia que acabamos de oír. En vez de España, esta pasa en Gran Bretaña. O sea, el grupo o sea, el castillo donde se guarda es el castillo de Camelot, y todo está relacionado con el rey Arturo, el Merlín, y
que por cierto amerita todo un episodio para hablar del Rey Arturo, que es Lo voy a mitológico, apuntar, lo voy a apuntar. no hay máquina invisible, que es mitológico, podría o no haber existido algún Arturo. Esto es antes de la conquista de los anglosajones, o sea, cuando en Gran Bretaña había tribus célticas, como en tiempos de Stonehenge. Y entonces, de hecho, Stonehenge se supone que era como un templo precisamente de Merlín, ¿no? Sí, donde Merlín era como una deidad. Oigan, me lo van a agradecer. Hay un video de un grupo que se llama Ylvis, no me acuerdo de dónde es, creo que son noruegos, espero no decir una tontería, son europeos. Ylvis con Y, y la canción se llama Stonehenge. Está en inglés, pero habla de un tipo que está obsesionado con el origen de Stonehenge y no puede vivir su vida, o sea, ya nada le funciona en su vida porque no puede con la obsesión. De las cosas que más risa me han dado en la vida. Stonehenge de Ylvis con Y, eso búsquenlo en YouTube, me lo van a agradecer. Entonces no se sabe nada de eso, entonces lo vinculan ahí con Merlín y con todo el rollo. Exacto, y estos también eran los caballeros de la tabla redonda o la mesa redonda. Y se supone que esa mesa también la hizo el mismo José de Arimatea, y que el rey Arturo y sus caballeros eran los que custodiaban este grial, y que pero el grial se pierde también porque entra el pecado ahí en ese, ¿no? Porque Sir Lancelot se acuesta con la reina, la esposa de Arturo, Ginebra, y entonces eso introduce el pecado en esa fraternidad perfecta, y entonces se pierde el grial y luego lo buscan. En algunos relatos se llegan a emparentar con Parsifal, también aparece el Parsifal. Y, en fin, es la otra tradición, la británica, ¿no? Del grial, que es más o menos la misma idea, pero uno pasa en España y otro pasa ahí. Bueno. Que no, tío, ¿qué ha pasado acá? It did not happen there. Of course, no, of course. I can assure you, absolutely. Absolutely, that it happened here. Sí, y el francés así, oiga, pero yo lo escribí, entonces, c'est moi qui l'ai écrit, hein, est-ce que vous luttez entre vous, si c'est moi qui Oye, cette histoire, c'est ma œuvre. Mon œuvre, casi. Sí es ma porque es femenino, pero como empieza en vocal se le pone mo. El doctor Stern da clases de idiomas también, ¿eh? Es muy bueno para 5 idiomas. No dice cuáles porque como no es mamón, tendría que decir que son 30 idiomas. Entonces dice 5, pero tú le dices así, tal, y sí se lo sabe. Entonces búsquenlo, es laudante-rsw@hotmail.com. Gracias. Ok, entonces, bueno, fin de las leyendas medievales sobre el Grial. Hablemos ahora de verdad qué pasó. Ahora sí empieza el episodio. Esto fue tu cara de... Eres capaz. Hasta acá esto fue nada más el preámbulo, pero ahora empieza el episodio. Qué bárbaro. Lo que sabemos históricamente de esta pieza es que, bueno, sí, estaba en Jerusalén por ahí del año 30. La vemos en la última cena, que es la despedida de Jesús, y ahí instituye la Eucaristía, ¿no? Y habiendo tomado el pan, lo partió diciendo: tomen, coman, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y beba, y les agarra la copa, y les dice: beban, esta es mi sangre del Nuevo Testamento, dada por todos ustedes. Y para el perdón de sus pecados. Y manda hacer eso continuamente, que es lo que se hace en cada misa, en cada servicio de las iglesias que funcionan bien, etc. Y dice: hasta que yo vuelva, ¿no? No volveré a beber del
del fruto de la vida hasta que lo beba con vosotros en el reino. Lo cual nos garantiza que va a haber vino en el reino de Dios y del bueno. Y bueno, entonces esa era una cena de Pascua, ¿no? Estaban comiendo un cordero, y se bendicen 4 copas durante la cena de Pascua. Esta probablemente fue la tercera. Y de pronto, pues habrá sido una sorpresa para todos. Se voltea el maestro y les dice este nuevo ritual, o sea, que no era parte del ceder, del orden que se seguía en la cena normal de Pesaj. Por cierto, también dicen las leyendas que José de Arimatea también recogió en este cáliz la sangre de Jesús y que ahí la preservó. Me había olvidado mencionar eso. Ok, entonces ya de ahí, pues al día siguiente crucifican a Jesús, ¿no? Él ya sabía, entonces por eso se despide de ellos de esta manera y instituye este ritual. Y luego no se sabe realmente quién lo guardó, pero es posible que lo haya conservado el mismísimo San Pedro, ¿no? Que le haya guardado esto. Luego San Pedro viajó a Roma. Esto es muy probable, no hay ninguna evidencia histórica certera de que San Pedro haya estado en Roma. La tradición de la Iglesia romana, o católica romana, dice que sí, que San Pedro emigró a Roma y que ahí fue obispo de Roma y fue como el primer papa y que era el jefe o líder de la cristiandad desde Roma. Cuando Jesús explícitamente les había dicho a sus discípulos que ninguno de ellos es mayor que el otro, porque le preguntaron, ¿cuál de nosotros es mayor? Así, ¿a quién le tenemos que hacer caso? Y él mismo les dijo, ninguno, y en todo caso el que haya de ser mayor es el que sirva más. No son jerarquías. Pero bueno, la tradición romana dice que San Pedro es el primer papa. Pero no lo contradice, Doc, porque pues sobró, o sea, hizo más, sobró más. Y si se fue, y si fue obispo y todo, no necesariamente fue en afán de ser más importante, sino de hacer más. Puede ser. De todas formas, sí hay algunos pasajes que parecen indicar que él tenía como una encomienda especial, como presidir sobre los apóstoles, pero eso no significa realmente ser papa. Y no hay ninguna evidencia histórica de que estuvo en Roma, pero es probable que sí, porque tenemos 2 cartas escritas por San Pedro, y en la segunda dice los de Babilonia, los saludan. Babilonia era una forma, un código cristiano para llamar a Roma. Acuérdate que eran perseguidos, entonces tenían que escribirse con código. Se le llamaban Babilonia, entonces probablemente esta carta de San Pedro sí fue escrita desde Roma. Tampoco hay evidencia que haya sido el obispo de Roma, es más, no tiene ninguna lógica que haya sido el obispo de Roma porque él era apóstol, los apóstoles eran misioneros que estaban viajando, no eran obispos de un lugar. Entonces no tiene mucho sentido, ni tampoco tiene sentido que él haya pasado a generaciones sucesivas de obispos esa misión o esa cualidad que él tenía. Pero el hecho es que sí es probable que haya estado en Roma y según recuentos, él se llevó el cáliz a Roma. Y ahí se usaba, se convirtió en acervo, digamos, de la iglesia romana, y al parecer incluso lo usaban para las misas, ¿no? Por las más importantes. Y porque, por ejemplo, si revisamos el misal romano del siglo II, ahí dice, por ejemplo, tomando el pan, o sea, como, bueno, y Jesús, habiendo tomado el pan, lo bendijo. Así. Pero, y habiendo tomado este cáliz preclaro, así dice, ¿no? O glorioso, pero dice este cáliz preclaro, como si lo estuvieran haciendo en el mismo cáliz en el que lo hizo. Habiendo tomado este cáliz preclaro, lo bendijo y no sé qué. Luego, en el siglo IV, había una basílica que destruyeron los nazis, que se llama San Lorenzo Extramuros, que venera a San Lorenzo de Huesca,
que era un archidiácono de la iglesia romana, hacia el año 200. Él vivió pocos años. Él nace en el 225, si no me equivoco, aquí lo debo tener. 225 y muere en el 258, o sea, 33 años. Entonces, en esa época vivía, y en la Basílica de San Lorenzo Extramuros había unos frescos y ahí aparece el cáliz, ¿no? Y se cree que pues, es el Santo Cáliz. Y esos ya no existen. Mira, ya estoy cada vez peor. Esos ya no existen, pero hay fotos de antes de la guerra, ¿no? Ajá. ¿Por qué San Lorenzo tiene una importancia en esto? Porque él era archidiácono en tiempos del obispo Sixto II, Roma diría papa, pero en esa época todavía no se usaba la palabra papa. Papa es hasta el siglo IV, ni existía ese concepto de papa, era el obispo de Roma, Sixto II. Que después habría Sixto III, Sixto IV, Sixto V, pero nadie se quiso llamar Sixto VI porque pues, lo iban a bulear, ¿no? Lo iban a bulear. Señor Sixto VI, exacto. Y en ese tiempo todavía era perseguida la iglesia y se suscitó una terrible persecución por orden del emperador Valeriano. Y entonces el alcalde de Roma llegó con los de la iglesia de Roma así a presionar. Mataron a Sixto II. Los 32 primeros papas o obispos de Roma fueron mártires, ¿no? Imagínate, 32 al hilo. O sea, era así, oye, te vamos a dar la chamba de papa. No, sí, no, estoy bien, yo soy muy humilde, yo no podría. Yo no me siento mejor que los demás, ni quiero servir más. Sí, no, de veras, te hemos elegido, papa. No, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Exacto, así como el GIF ese. ¿Y para qué o qué? El Chapulín Colorado así poniéndose la tiara. Sí voy, sí me la pongo. Pues a los 32 primeros les dieron. Y entonces, pues Sixto II fue uno de esos y junto con varios otros obispos, diáconos, presbíteros, etc. Y agarraron a Lorenzo y dijeron, bueno, tú eres como archidiácono, tú eres el encargado de custodiar los tesoros de la iglesia. Entonces, tienes 3 días para traernos los tesoros de la iglesia. Cuentan por ahí que en esos 3 días, San Lorenzo se aseguró de que las reliquias principales estuvieran bien custodiadas, sobre todo Cáliz, y lo mandó a España con alguien, porque él era de España, él era de Huesca. Huesca es en el actual Aragón. Entonces él venía de allá, había migrado a Roma y mandó a sus papás en Huesca, les mandó el cáliz para que ellos lo cuiden, con algún mensajero, y se dedicó a reunir a pobres, cojos, tuertos, ciegos, mancos, mudos, sordos, etcétera, y los presentó ante el alcalde de Roma y le dijo, estos son los tesoros de la iglesia, los pobres. Sí, les dijo, allá están los ciegos. A ver, volteen para acá. No, más para acá. Ahí están. Allá están los sordos. A ver, díganle ustedes que son el tesoro de la iglesia, eran los mudos. ¿Cómo eres, ¿no? El caso es que no le hizo ninguna gracia al alcalde, el chistorete de San Lorenzo, y así dijo, como que de mí no te vas a estar burlando, y ahora, si de todas formas te iba a matar, pues ahora vas a ver la muerte que vas a tener, cruel, ¿no? Lo mandó a hacer cortes, así por todos lados, y a la parrilla, asado vivo a la parrilla, imagínate. ¿Vivo? Vivo.
Sí, y ¿te acuerdas que te había contado, alguna vez hablamos de los que mueren como haciendo algún chiste o así? Ajá. Pues este es el caso de San Lorenzo, que ¿Dónde dijo, más? asum est inquit versait duca. El asado está listo, parece, voltéalo y cómetelo. Esas fueron sus últimas palabras. ¿Eso lo dijo cuando ya estaba en la parrilla? Sí, No, todavía. mames. Bueno, lo haber hecho así, que el asado está listo, voltéalo. Pobre. No me estoy burlando de un santo mártir, jamás haría eso. Más de lo Él que mismo hizo un chiste, yo no me burlo de los mártires, pero bueno, él mismo murió haciendo un chiste. También, pues yo nomás estoy repitiéndolo. Y el buen humor es lo último que se pierde, aún cuando estás en la parrilla. Así Y es. así murió San Lorenzo. El rey Felipe II era muy devoto de San Lorenzo, como era español, rey Felipe II de España, y entonces mandó a hacer el famosísimo monasterio de San Lorenzo del Escorial, y que, si ves la planta del monasterio, tiene forma de parrilla, justamente, a la parrilla de Güey, a la parrilla sabe mejor. Pero qué cañón, o sea, este rollo de poner una parrilla para conmemorar. no, y le hicieron cortes así como a la carne para... No, eso ya me quedó claro que es espantosamente terrorífico, pero horrible. Pero que luego el monasterio del Escorial sea un homenaje, ¿no? Y le pongas ahí un recordatorio de todo lo que sufrió al final. Bueno, pues como las iglesias con forma de cruz, pues es Sí, de hecho a eso la iba, cruz. pero quise llegar suavecito porque luego ve cómo eres. Entonces, exacto, o sea, siempre se ha dicho que la cruz, o sea, que vamos con el arma, con la cosa donde murió y sufrió mucho Jesús, y quienes creen en Jesús llevan de repente una cruz, podría sonar como que Jesús dijera, oigan, suficiente fue vivirlo como para que me lo tengan que recordar toda la eternidad. No, pues sí, de hecho es toda una polémica eso, hay cristianos que no usan la cruz por eso, otros que sí. Pero bueno, es un símbolo desde el principio, pero pues sí tiene razón de ser, o sea, obviamente la cruz es algo feo en sí mismo, es un instrumento de tortura, pero es un instrumento de tortura que representa la salvación de la humanidad, o sea, la humanidad se salvó por eso que pasó en una cruz. Entonces, bueno, pues sí, y normalmente los iconos de los santos, cuando son mártires, tienen algún elemento que recuerda su martirio. Por ejemplo, San Pablo te lo ponen con espada, porque lo decapitaron con una espada. San Pedro, pues crucificado de cabeza, etc. Parece como que ese simbolismo se lo robó San Antonio, ¿no? Porque es el que ponen de cabeza. Exacto, pero pues es para... yo ni así me caso, ¿no? Pero ni así salgo. Sí. No salgo ni en oferta ni con San Antonio de cabeza. Pobrecito, pobre man. Oye, por cierto, ¿quieres algo de San Antonio? ¿Vas a ir? No, le voy a rezar. Ay, gracias. Balazos eclesiásticos del doctor. Exacto. Chale, bueno, sigamos. Entonces, por ahí del año 258, que es cuando muere San Lorenzo, el cáliz llega a España, y fíjate cómo todas estas leyendas también lo ubican en España. Luego, bueno, existe en Valencia un cáliz que presume de ser, o sea, el único lugar en el mundo donde dicen que tienen el verdadero cáliz es en Valencia. Y la historia de ese cáliz está muy bien documentada más o menos desde el año 1000. O sea, en el año 1071 llega ese cáliz, que se sabe que es el mismo que está hoy en Valencia, en la catedral, llega a un lugar que se llama San Juan de la Peña, que es un monasterio metido en una roca, o sea, exactamente como los de los cuentos medievales, así parece.
en las montañas de Huesca, justamente. Está ahí 4 siglos, o 300 y tantos años, hasta que un rey de Aragón, que se llamaba Martín I el Humano, imagínate, no sé, el rey anterior a lo mejor pues era inhumano, o este sí era de que, pero ¿qué característica tienes para decir? Nada, como que no me gusta hacer nada, pero tienes energía, no, entonces eres flojo, no, tampoco, no, eres bueno, pues más o menos, malo, pues tampoco, pues ya el humano. Ya. Sí, ya, o sea, exacto, es un ser humano y genérico. Martín el Humano se lo lleva a Zaragoza, la capital de Aragón. En 1399 llega a Barcelona, que era parte de la corona de Aragón. Se queda inventariado en 1410, ahí en Barcelona. En 1424 se traslada a Valencia, de donde ya nunca volvió a salir. Y en 1437 el rey de Aragón de ese momento, que era poco antes de Fernando el Católico llegó a ser rey de Aragón poco después, se endeudó con la catedral, ¿no? Así como que les pidió un préstamo, así, oigan, pues, móchense, ¿no? Así, 40,000 ducados les pidió, ¿no? La catedral, que suena fuerte. Pues ahí necesito para... Ándenle. Ajá. Y te lo presta, pero les deja en prenda, le dice, bueno, sí, pero pues, ¿qué nos vas a empeñar ahí? O sea, les deja en prenda el cáliz, que era propiedad de la corona. Y bueno, pues se ve que nunca les pagó, porque ahí sigue el cáliz en la catedral. Okay. ¿No? Cuando le hablaban a cobrar, así, ay, es que me salieron unos gastos. ¿Qué pretextos dice la gente? Así. No, le hablaban todo el día, ¿no? Oiga, Sí, es que le pasó algo a mi mamá. Pasó a mi mamá y tuve que ese dinero, a mí también me deben, esa es típica, ¿no? Cuando es que a mí también me deben, ¿qué quieres que yo haga? Sí, o es más cínico, como de, no te preocupes, nada más estoy esperando que me pague alguien que me debe y te pago a ti. Sí. Entonces, así de, pues dame. Y es la hora, desde 1437, es la hora que nunca le pago. Dame el teléfono de ese otro para presionar al otro, entonces, que me pague directo, qué mamada. Así es, y así es como llegó ese cáliz a estar en la Catedral de Valencia. Ya nada más ha salido en 2 ocasiones, cuando fueron las guerras napoleónicas, que Napoleón invadió España. Él quería ese cáliz, entonces lo escondieron. Estuvo por ahí escondido unos años hasta que se fue Napoleón. En la guerra civil, que otra vez había riesgo de que los republicanos invadieran la catedral y se lo robaran, se lo dieron a la señora que hacía pieza en la catedral y lo tuvo ahí en su sala un par de años y ya luego regresó. O sea, fíjate, en la Edad Media castillos para guardarlo, para cuidarlo de Klingsor, que la espada, que los caballeros de la mesa redonda, Parsifal, Lanforta, todo un sistema para cuidarlo. Y acá se lo dan a la señora de la limpieza y lo cuidó mejor que los caballeros que siempre lo perdían, ¿no? Ahí lo limpiaba y así. Por ahí de 1700, un canónigo lo llevaba en una misa solemne, se tropezó y se partió el cáliz. Lo restauraron, pero le quedó una rajadita. Ahorita les voy a compartir una foto. Le quedó una rajadita y fue tal la angustia de este hombre que se murió a los 10 días. El canónigo de la impresión de que tiró el sagrado cáliz. ¿Cómo no? Y 2 papas lo han usado y lo dieron por bueno, que fue Juan Pablo II y Ratzinger. Ajá. Juan Pablo II fue casi, sí, y lo consideran que sí es el cáliz de Jesucristo, que ahorita vamos a conectar un poquito, que hay una laguna, que ahorita vamos a ver por qué. Juan Pablo II casi que por accidente, él fue a Valencia, dio una misa y pues lo iba paseando por la catedral y dijo, ¿y esta copita que? Pues es el cáliz de Jesucristo. No más. No hay no más. Y dijo, lo puedo usar para...
Dije, bueno, pues sí, mientras no se tropiece como el canónigo ese, Se murió. todavía no tenía Parkinson, si no, pues sí le hubieran dicho, ¿no? Así, ¿cómo le hacía? Ajá. ¿Cuándo? ¿Cómo le hacía Juan Pablo II? Así. Y entonces se suponía que estaba hablando cosas, pero yo creo que ya nomás estaba así. Auxilio, auxilio, ya. Ya no quiere ser. Y esas, qué santas palabras, su santidad. No, no mames, ya, por favor. Auxilio. Por favor, alguien sáqueme de esto. Alguien sáqueme. Así, Ya no. papamóvil. Y luego después de eso llega Benedicto XVI y con todos los huevos del universo renuncia, que porque está muy cansado. No mames. Como si el otro hubiera estado rebosante de energía. Sí. Pues el caso es que ellos dos, Juan Pablo y Benedicto, usaron este cáliz en misas. Y pues ya nada más falta, como dije, está muy bien documentado desde el año 1000. Antes de eso, pues no hay registros totalmente exactos, pero se supone que estuvo en cuevas, que estuvo en monasterios, que estuvo en diferentes lugares de España desde que San Lorenzo lo mandó. Y justamente el primer registro que se tiene es en la zona de Huesca, que es de donde era San Lorenzo, así que tiene mucho sentido todo esto. Y se han hecho toda clase mientras les digo, déjenme ir buscando la foto para compartirla. Se han hecho toda clase de estudios arqueológicos y pruebas y fechaciones y tal. Espérame, que ya tengo una foto, pero no está muy buena. Y se concluyó que sí es de la época, que la piedra sí es de ese origen, o sea, sí es de ahí, de esa zona, de Palestina o de Judea. Okay. Que sí corresponde a cómo tallaban, que además tiene la medida exacta del vino que espérame, voy a compartir. Que alcanzaba para todos. No, del vino que no me deja compartir. Compartís. Vamos a compartir todo lo que tienen para no ser neoliberales. ¿Ya le diste? Ya. Ok. Ahí va. Ricardo Stern ha iniciado la función de compartir pantalla. ¿Ya lo viste? Doctor Stern, qué pocas pestañas tienes ya abiertas en tu navegador. Chale. La vez pasada eso parecía la NASA, así de cuánta información necesita este señor al mismo tiempo. Okay. Pues mira, tenía yo una novia que, y si nos está viendo le mando un saludo, que tenía 1200 pestañas abiertas No puede ser. En su computadora y la computadora jalaba muy bien. Oye, qué Okay, hueva que... Este es el cáliz. Qué flojera que tu mail sea la primera pestaña o la última y tengas que hacer cada vez. O te vas a las últimas y luego de regreso a la primera. Ok, el cáliz, a ver. Mira, nadie ha podido... A ver, déjame... Dice, el cáliz de Valencia podría ser el auténtico de una nueva investigación. Y cada investigación que haces resulta lo mismo. Nadie ha podido rebatir hasta ahora que la copa superior del cáliz de Valencia es una piedra ágata que solo se cultiva en Palestina y está tallada de una forma muy especial. Wow. ¿Qué hubiera dicho? A ver, Indiana Jones. ¿Te acuerdas que en algún momento escoge entre varias? Él dijo que tenía que ser la más humilde. Ajá. Bueno, pues se equivocó. La correcta es esta. ¿Por qué se equivocó? Primero él agarra una de madera, ¿no? Dice, pues es un carpintero, seguro una copa de madera. Pues no, Indiana Jones, como siempre estaba huyendo de alguna persecución, no tenía tiempo de estudiar. Y no se puso a estudiar que la madera no se podía usar para Pesaj, porque se consideraba un material impuro, porque se infiltraba y tal.
Bueno, tampoco. le echo más la culpa a George Lucas y a Steven Spielberg que al propio Indiana Jones, ¿eh? Bueno, ya nunca vamos a saber, ¿no? Ajá. ¿Quién fue? ¿Te acuerdas el S de Steven Spielberg? Pues, así sentado junto a un dinosaurio, así que un dinosaurio todo muy indignado y así. Un triceratopo. Sí, no sé por qué me acuerdo y todo mundo, sí, malditos cazadores. Es el triceratopo que está agonizante en la primera película. Se toma una foto Spielberg con eso y todos, malditos cazadores, como si, pero sí creyéndosela, como si fuera un rinoceronte. Sí. Bueno, oye, ¿cuánto tiempo va? Ya estamos. 1 hora y 1/4. Órale. Ok, entonces tiene que. La copa solo podía ser de barro o de piedra, no había otra opción. Y como era una casa rica donde fue esto, pero digo, probablemente la casa de José de Arimatea, pues era una piedra, era piedra. Y es esta ágata tallada. Obviamente esto, pues se lo pusieron después, esto es de la Edad Media, ¿no? Ahí puedes ver cómo está, un adorno con joyas, etcétera, que se pusieron. El verdadero cáliz es nada más esto. Bastante, perdón, pero bastante payo, ¿no? Lo que le pusieron. Pues está bonito, a mí sí me gusta. Pues, Con sus pinches perlas ahí abajo, ¿qué es eso? está bonito. Así, algún orfebre ahí, en fin. ¿Cómo lo pegaron? ¿Con cola loca o qué? ¿Cómo pegas eso? No sé cómo está pegado, la verdad. No tengo idea, pero lo han separado para analizarlo y tal. Pues nada, entonces todo parece indicar que así podríamos tener como 90% certeza que esto que estamos viendo es el verdadero grial, el cáliz donde el propio Jesús bendijo el vino en la última cena. No tiene poderes mágicos, a lo mucho, pues si te tropiezas con él y se raja, pues te puedes morir a los 10 días, pero no tiene poderes especiales. Hitler lo quería encontrar también, y Hitler sabía que estaba en España, también intentó en algún momento investigar bien dónde estaba y cómo podía quedárselo, porque Hitler venía de la escuela gnóstica y tal. Entonces, ya, pues fin de la historia. Stop share. Listo, ¿qué más? Nada, Doc, súper interesante, muchísimas gracias. Nada más comentar que la lanza es así, nunca se ha sabido nada de ella. La sábana santa de Turín, que podríamos hacer algún día algo, no tiene para nada la verosimilitud de esta. Esta sí es real, porque bueno, ya sabes que hay 1.000.000 de pedazos de la cruz y de las espinas de la corona. Se supone que la corona de espinas está en Notre Dame, esa quién sabe si es cierta o no, pero sí parece estar cierto. Wow, interesante, Doc. Entonces, ¿ahorita dónde está el En la Catedral de Valencia, España. Y entonces no está muy bien, sí está bien resguardado. Sí, pues debe valer una fortuna, o sea, imagínate, pero pues sí, obviamente lo tienen en una super vitrina. Sí. Como la Mona Lisa del Pues cristiano. no tanto, pero yo estuve en Valencia en 1997 y no pude entrar a la catedral, porque me tocó cerrada cada vez que fui. Una ciudad hermosa, gran paella, playa y todo, me encanta. Entonces, para que veas cómo terminó ahí esta reliquia. Qué padre, Doc, qué buena historia, y la verdad es que es apasionante cómo también hay cosas que pueden ser reales o no, pero que inspiran muchas historias, cuentos, que le dan identidad a pueblos, a gente que cree, que no cree. Entonces, pues, nos encantó, bueno, me encanta, y estoy seguro que están conmigo los Expressers, todo este cúmulo de cosas que hay alrededor y que pues te hablan también de la evolución de las culturas, ¿no? Correcto. Es correcto. Y entonces, bueno, pues así es esto, el desprecio de la historia, así es.
Ya lo saben, por favor, recomiéndenos. También tenemos un grupo de Facebook que es privado, entonces les damos acceso, solicitan, les damos acceso y la de risas, porque ahí hay memes y hay de todo. Eso es El Desprecio de la Historia Podcast, así se llama. Y ya les dijimos todo lo demás, lo único es todos los... el Dr. Stern, autor publicado, si usted cree que esto es interesante, imagínese leer sus libros. ¿Dónde los encontramos, no? Amazon, Amazon diagonal author en inglés, diagonal Ricardo Stern. Ahí están, son 21 libros. No, Siempre. ahorita solo están disponibles 18. Siempre el doctor dando la URL. En realidad, con que se metan a Amazon y busquen Ricardo Stern, les debe de aparecer él y sus libros. La Serpiente Antigua, el más vendido y, pues, según algunos, el más bueno, pero todos tienen la riqueza del Doc. Y pues nada más, Doc, agradecerte y todos los... bueno, pues ya, ahorita vamos a grabar el episodio chiquito de qué caricaturas veíamos y todo eso. Qué oso, ¿ya viste que mi silla está rota? Sí, hombre, lo vi desde la vez pasada. Tengo que poner ahí una que no es mía, es de los roomies, pero sí, pero pues, luego así. Es parte de, ¿no? Un señor Me estoy dando intelectual. cuenta que ni siquiera me había fijado en eso, fíjate, está rota. Señor intelectual en su casa, pues que va a tener pues, una silla. Exacto, sí, pues rota, porque la usa mucho. yo elegí este camino de ser poeta, y no sé, pues es lógico que mis sillas van a estar rotas. Entonces les recordamos que, bueno, y si quieren que el doctor pueda comprarse una silla que no esté rota, entonces métanse a nuestro exclusivo, ya les dije, aquí en YouTube, y recomiéndennos, bueno, le ponen join, unirse, junto al botón de suscribir, que también les agradecemos que lo apachurren y que lo recomienden todo. Muchas gracias, vivimos de ustedes, así que pónganse al tiro, ¿sí? Por favor. Gracias, Doc. Todos los domingos, 5 de la tarde, en el canal de YouTube que se llama Gon Curiel y todas las plataformas de podcast como El Desprecio de la Historia. Gracias. Que Dios los bendiga, ¿no? Ese episodio religioso. Que Dios los bendiga. Nos vemos. El Desprecio de la Historia.